No, a ver. Comenzamos. Un número del 1 al 3. Compañeros. Es un número del 1 al 3. Todo el mundo quiere el 3. Es mi número favorito. ¿Por cuántos son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Acá son 6 o 7, son 6. No, me toca el 2. somos 6. Sí, a democracia te toca el 2. Ok, bueno, comenzamos. El equipo 1 es este, ¿verdad? Ok, el equipo 1. ¿Qué aportes les han dejado los textos, más allá de inquietud? Todavía no regresamos. Se ha dividido el grupo. A ver, eso es un aporte. ¿Dividirse? ¿Para vencer? Pues bueno, en general, después de hacer el resumen ejecutivo de las lecturas y las sesiones anteriores, y voy a exponer las ideas. Por un lado, esta parte oscura o maligna que tiene el grupo en general, la sociedad, respecto a género y al feminismo, ¿no? Y el otro punto que se expuso es si de los estudios de género separamos todo el apoyo de bibliografías, de movimientos, de sesiones feministas, ¿qué sería del estudio de género? Si se ve por un lado pues el machismo que está inmerso dentro de la parte también de estudios de género, entonces en qué circunstancia o en qué posición queda tal cual el estudio de género, ¿no? Alerta. Y hubo otra participación que efectivamente sí hay tendencias dentro de la misma perspectiva de género que precisamente no se centra en el feminismo, sino que es un escepticismo, ¿no? Sí, una visión escéptica, ¿no? de género cuando no se tiene fundamento de trasfondo de querer transformar las relaciones sociales hacia relaciones igualitarias, ¿no? Y hay una tendencia que se ha difundido mucho de hablar de género como hablar de mujeres para favorecerlas sin el contenido político y ético. Buenísimo, ya. Bueno, entonces esas reflexiones en sí mismas aportan bastante porque no es la panacea. O sea, hablar de perspectiva de género, hablar de feminismo, así sin el contenido político, ¿verdad? Y además hacer esta distinción entre quienes están trabajando qué cosa, como por ejemplo que lo han llamado mujerismo, pues, ¿no? En esta parte que incluso se posicionan estas mujeres de yo por ser mujer entiendo a todas las mujeres, ¿no? Y lo hemos escuchado en discursos políticos, ¿no? Entonces, cómo ese tipo de situaciones se encuentran fundamentadas o que tratan de fundamentarlas de todo lo que es la perspectiva de género institucionalizada. Ya por decir perspectiva de género pareciera que en sí mismo se entiende de qué estamos hablando. Ok, muy buena reflexión. Llegaron a No, estábamos en eso. una respuesta, se dividió el equipo, se enojaron. Qué bueno. Esa es la parte restaurativa de las reflexiones. Buenísimo. Ahora el equipo 2, alguien que no haya hablado. A ver. Inicialmente comentamos la lectura anterior, en donde se habla acerca de la normalización de la violencia, ¿no? Los textos hablan justamente de cómo nosotros, con el caso que comenta la lectura, es cómo como sociedad vamos normalizando todas las acciones tanto del hombre como de la mujer y vamos haciendo justamente esa construcción social, que eso definitivamente nos queda claro que hoy en día lo que estamos haciendo es tratar de sensibilizar cada vez más nuestra postura hacia la equidad de género. Es decir, vamos viendo cómo con el paso del tiempo las acciones o las actitudes o esa misma construcción social va cambiando. Estábamos aquí con una pequeña disputa de que si se ha logrado o no. Definitivamente no se ha logrado, porque justo hoy vemos que los roles tanto de la mujer como del hombre son totalmente diferentes.
Hablamos también de otros algunos temas, no acabamos de concluir en este sentido, porque la verdad es que conforme vamos descubriendo cada vez más, en el caso, yo hablo de la cuestión personal, vamos descubriendo y vamos clarificando cada vez más conceptos que realmente los escuchamos pero no los comprendemos, ¿no? Hablamos acerca de el fin o el objetivo que es no solamente de este curso, sino de, yo creo que muchas personas, el hecho de buscar la equidad entre las personas. Y finalmente hablamos un poquito de lo que es el ejercicio del poder. La verdad es que queda un poquito vago todavía, me parece que esta sesión va a servir en ese sentido para justamente establecer cuál es el ejercicio del poder. Ok, muy bien. Me encantó esto que menciona que si se ha logrado, pues Marta Lamas diría son victorias simbólicas. O sea, se ha logrado en ciertos aspectos, pero todavía hay estas brechas, ¿no?, de desigualdades, y que cuando uno revisa, por ejemplo, lo que es el Coneval, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de Política Pública, que te trae cuáles son los indicadores para saber el desarrollo humano en términos de acceso al trabajo, a la alimentación, al agua, a la educación. ¿Ya había mencionado salud? Ok, salud. Son esos 5 indicadores, y ahora con esta segregación por sexo, los que te van a dar un diagnóstico situacional en cada una de las comunidades. Ustedes lo pueden segregar en términos de localidad. Por ejemplo, en el estado de Puebla, que me tocó hacer todo el análisis en términos de lo que era la activación de la alerta de género en el estado, y que de hecho ha sido un trabajo que lo ha entorpecido demasiado Secretaría de Gobernación, sobre todo la local y la federal, en términos de que aunque uno tiene los indicadores de desarrollo humano y vemos cuáles son estas brechas, donde del 50 al 75% de todo el estado y ubicado en mujeres no tienen estas condiciones básicas. Del 75 al 100% no cuentan con estas 5 en todo el estado de Puebla, donde solamente la ciudad es la que tiene concentrado una diferencia de un 30%. Entonces vemos cómo se centralizan ciertos privilegios, o se vuelven ahí privilegios, ¿no? Y el Estado no cierra estas brechas de desigualdad social, ¿no? Entonces hay victorias simbólicas, pero aún así no se ha logrado, pues, ser de una forma más global, ¿no? Dijiste algo que me encantó, no sé, a reservar lo que opinas, Lili. Dices, escuchamos, pero no los comprendemos. Por ello se utilizaba, o estabas utilizando la palabra de sensibilización, ¿no? Y que, aunque este curso trae algunas nociones teóricas, faltaría profundización de los términos para que precisamente lleguemos a una verdadera sensibilización, porque es un cambio de actitud, y un cambio de actitud tiene que ver con una estructura diferente en cómo se elabora el pensamiento, el lenguaje y la misma experiencia. Por eso se dice que, bueno, cuando entras a estudios de género, feminismo, pues cambias la mirada, ¿no?, la forma de ver las cosas y dónde estamos implicados, hombres y mujeres. No sé si te gustaría ampliar el tema. No, era lo que yo comentaba cuando los conocí la sesión pasada, ¿no? Que hay quien afirma que el estudio de género es para los valientes, porque es quitarte estos lentes con los que nacemos, nos desarrollamos y podemos unos nuevos lentes completamente diferentes. Y aparte es esta idea de que los estudios de género pues tienen ahí esa parte que me encanta, ¿no? Esa parte perversa, ¿no? De irnos en contra, que es una visión perversa de esta realidad, cuando es una nueva forma, metodológicamente hablando se llama categoría transversal, atraviesa, es como un pastel, atraviesa, y esa es una visión existencial de la vida, ¿no? Completamente diferente, ¿no? Yo así lo veo. ¿No? Gracias, Lili. Bueno, ¿el tercer equipo? Nosotros. Bueno, nosotros lo que hicimos fue irnos más a conceptos básicos que empezamos a revisar, como la autonomía, la voluntad, la libertad, la igualdad. Entendimos también, y así partimos la conversación, como este curso finalmente para qué sirve en un espacio universitario. Y platicamos también de algunas anécdotas de lo que nos ha pasado como profesores o como tutores. Y
decíamos también que a veces parece poco creíble que en espacios universitarios como estos escuchemos comentarios como mi novio toma las decisiones por mí, o espérame, déjame ver si no tengo, si mi novio me da permiso, etc. Y lo seguimos escuchando. Sin embargo, tenemos en cuenta que el hecho de ser universitarios y tener este privilegio, pues no nos exime, ¿no?, de caer en esto que, como la maestra decía, pues es algo cultural, algo con lo que crecimos y que difícilmente podremos quitarnos estos lentes y ponernos los otros. Difícilmente, más no imposible. Hablábamos también de, pues, el género como construcción social, como este deber ser, ¿no?, que alguien nos dijo que así tenemos que ser. Y recordábamos la clase pasada cuando hablábamos de estas relaciones de poder, pues qué hacer en estas relaciones de poder, que incluso la maestra en algún momento la cuestionábamos, bueno, también si hablamos de feminismo y ahora entonces es darle el poder a ella, y por ahí quedó como volando la idea, pues asumimos que para que no esté en juego el poder en una relación, el poder tendría que ser asumido por uno mismo, ¿no? Por uno mismo, primero como persona, y veníamos también platicando como, pues es que eso es lo que importa. ¿Qué importa con quién nos vamos a la cama? Lo que importa es concebirnos como personas. Pensar en lo que nos ha dejado el curso, pues como ya decía el maestro, que yo también concuerdo con él, no vamos a sensibilizar, vamos a conocer, ¿no? Aquellos que sea la primera aproximación, bueno, tendrán algunos conceptos. Aquellos que nos lleven quizá un poquito más, reafirmaremos otros, ¿no? Y debatiremos otros, por supuesto. Finalmente, pensamos que la cuestión cultural es algo que permea, ¿no? No es lo mismo vivir, hablar de perspectiva de género en un espacio como este, que hablarlo, pues, en otro espacio donde quizá los recursos son muy escasos, ¿no? Incluso es cultural el hecho de que mi marido decida por mí, ¿no? Y tampoco podemos transgredir eso, ¿no? Tendríamos que respetar también eso. Sin embargo, sí mostrarles la alternativa que se puede vivir de otra manera, ¿no? Que se pueda concebir de otra manera. Ok, muy bien. Mencionaste algo que es fundamental, ¿no?, que creo que es otra parte de lo que nos atraviesa aquí. ¿Para qué nos sirve la perspectiva de género? O al menos lo enfocaste el curso, ¿no?, en estos espacios universitarios. Y de ahí ejemplificaste, al menos cerraría mucho con en esta idea que tú dices, bueno, se acerca esta persona y menciona, bueno, es que mi marido toma las decisiones por mí, ¿qué puedo hacer yo? ¿Le respeto eso o le voy y le impongo? No, eso es machismo de mierda, entonces tú tienes que liberarte, emanciparte, denuncia. Que ese es el principal dilema para poder responder el otro. ¿Para qué nos sirve la perspectiva de género, o al menos específicamente este curso, en un espacio universitario? Precisamente para evitar forzar a las personas a hacer algo que tú consideras que hubiese sido lo mejor. Por eso este es como nuestro primer filtro para quien esté interesado en esta parte de ser persona orientadora. Porque si de aquí yo salgo con esta idea de que, ¿sabes qué? No, ya sé primero, que el feminismo es igual a solamente mujeres. Y que es invertir las cosas. Ahora hay que empoderarlas a ellas sobre los varones. Entonces, si yo me voy con esa idea errática totalmente, no voy a ninguna parte. Incluso se van a inscribir al de personas orientadoras y peor tantito, porque van a tratar de reproducir esto en una víctima que les está contando, ¿sabes que me está pasando esto? Ah, no sabes que sí, a la chingada, ve, denuncia. Cuando aquí la pregunta es totalmente subjetiva, es cuestión de qué están haciendo también aquí, a dónde quieren llegar y qué van a obtener con esto. Si bien cuando se institucionaliza la perspectiva de género, y que esta tiene que tener esta combinación, bueno, no es de que tenga esta combinación, más de que nunca tiene que estar separada del feminismo, un feminismo que precisamente reconozca los otros feminismos también, y que abra la discusión a los movimientos políticos, que visibilice estas desigualdades,
va a ser el que tenga una reflexión y una propuesta conceptual, metodológica y aplicada de forma adecuada, ¿no? Para que no andemos con mujerismos. Decir, bueno, ahora vamos a hacer que la persona orientadora solamente va a apoyar a las mujeres. ¿Y qué onda con los varones que han vivido la violencia y que la tienen invisible y se acercan con una persona orientadora, llámese consejero técnico, llámese académico, llámese alumno, y que todavía reproduce ciertos estándares de normalización, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que ahorita es una aproximación teórica conceptual que no está separada del feminismo, que hay diferentes feminismos, no los vamos a marcar todos, o sea, salió por ahí la parte de la interseccionalidad, salió un poco Kimberly Crenshaw, salieron algunos nombres ahí. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para la cuestión metodológica, que es lo que nos importa mucho. Y cito a Celia Moros, que dice que conceptualizar es politizar. Si conceptualizamos mal, politizamos mal. Entonces, si yo conceptualizo que género es igual a mujeres, entonces yo metodológicamente voy a agarrar y voy a aplicar una política pública solamente para mujeres. Porque estoy conceptualizando mal. O de forma errónea, errática. Entonces, en ese sentido va este curso, ¿no? De ir aclarando ciertas cosas. Seguramente habrán otras que queden con duda, pero para eso va a ser necesario la reflexión metodológica y que quizás más adelante pudiéramos llevar a cabo un curso que sea en línea, ¿verdad? Para que vayan reforzando algunos elementos, ¿no? Entonces esa es la, digamos, comunión que hicimos ahorita con el círculo y ayer. Bueno, sin más, yo creo que ya es pertinente que empecemos. Nos aclare esta situación del poder y la violencia, ¿no? Esta es una sesión, yo considero que es la sesión más complicada de todo el curso, de todo el diseño. Es una sesión dura, lo traté de hacerlo más sensible, lo más relax, lo más, claro, sin irme a cuestiones frívolas, lo traté de no llevarlo a los extremos. Lo que vamos a ver hoy es violencia de género. Aquellas personas, aquellos maestros, maestras que se sientan mal, que de repente algo les pase, si necesitan salir, salgan, no hay ningún problema. Es la universidad, aquí somos libres, entonces no va a haber ningún problema. Si quieren las diapositivas se las paso después, pero sí quiero que se preparen, ¿de acuerdo? Porque es difícil estos temas. Esta sesión es muy larga en cuanto a que nos pide el programa que hablemos poder, dominio, violencia, derechos humanos. Entonces, para eso nos tardamos 6 meses y no acabamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de resumirlo lo más posible. Voy a retomar la participación del equipo 3, en las que decía, bueno, es que no quedó muy claro esto de feminismo, machismo, poder. ¿Qué es esto? Yo lo voy a tratar de resumir. El resumen del resumen del resumen. Entonces puede haber ciertos, como dice el maestro, conceptualizar mal nos puede llevar a cuestiones metodológicas más. Pero aún así me voy a atrever para que quede un poquito más clara esta situación. ¿Qué nos dice el feminismo? Hay que observar de manera crítica la sociedad. Todas las relaciones sociales dentro de esta cultura patriarcal de las que vivimos, de las que platicamos la sesión pasada, todas las relaciones sociales de amor, de noviazgo, de esposos, de maestros, de trabajadores, del taxista, del microbusero, cuando yo le subo y le pago, todas las relaciones sociales tienen 3 ejes: poder, violencia y dominio. El poder es una especie de doctorado que acabamos, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestras áreas tenemos un concepto diferente de poder y en derecho tenemos como 4, ¿no? Entonces es una cosa muy complicada. Pero vámonos a la parte más fácil, más clara. El poder se cede. Yo cedo el poder para que el otro haga. Tengo mis ganancias personales, tengo el número de cosas, pero el poder se cede. El dominio se ejerce. Yo ejerzo dominio sobre aquel o aquello que me haya cedido el poder, de manera legítima o ilegítima, de manera legal o ilegal. Pero yo ejerzo ese dominio a través de un poder que se me cede. Y cuando ya no quieren cederme el poder, cuando ya no quieren reconocer ese dominio, realizo violencia. Esa es la manera en que se concatenan y se unen a muy grandes casos. ¿Sí quedó claro? Y entonces vamos a poner el ejemplo de Paquita, la del barrio, ¿no? Y de la Leona Dormida y todas aquellas muchachas. Ok, ellas son feministas
dirían los mujerismos, es una maravillosa palabra, los mujerismos sí, pero no. La visión que queremos transmitirles es no, eso es un machismo, porque está repitiendo las relaciones sociales en razón de poder, violencia y dominio. El feminismo es la invitación de vamos a crear otro tipo de relaciones sociales, ya no metiendo el poder, violencia y dominio. Esa ya de hacerse poder a sí mismo está muy buena, está muy interesante. Yo creo que viene parte de lo que es el empoderamiento. Entonces vamos a empezar. Haciendo esta recopilación, vamos directamente a algo duro. Violencia contra la mujer, violencia de género. Estas definiciones son de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así se llama, completito. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre, y tenemos la Ley General que aplica para todo el territorio de la República Mexicana y tenemos cada una de las entidades federativas su ley, ¿sale? Entonces nos vamos con la Ley General. La violencia de género es una de las manifestaciones más claras de desigualdad entre mujeres y hombres, arraigada en patrones socioculturales vinculados con normas, valores, roles y significados de ser mujer y hombre. Todo esto ya lo hemos venido platicando. La violencia que se ejerce contra las mujeres se va a manifestar de distintas maneras y en distintos ámbitos. La violencia la puede sufrir cualquier mujer sin importar su edad, escolaridad, incorporación en el mercado laboral, lugar de residencia, área rural, urbana o una entidad federativa del norte, sur o centro del país, e incluye el mundo. Hay violencia contra la mujer en Timbuktu, hay violencia contra la mujer en todos lados, hasta en Finlandia, que todo el mundo ama Finlandia y lo ocupamos de ejemplo para todo. En cuestión educativa también hay violencia en Finlandia, ¿no? La violencia contra la mujer es una cuestión sociocultural, de que tú eres mujer, tú tienes que ceder el poder, tú tienes que ser dominada y cuando no te dejas, ahí te partimos y aplicamos la violencia, ¿sale? ¿Alguna duda con los conceptos que manejamos ahí? ¿No? ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué le puedo decir? Si estuviéramos hablando de una persona transgénero, entra aquí porque ya es mujer, se le considera mujer, es una persona, si se le ejerce violencia, ¿es violencia de género contra una mujer o no entraría en esto porque no es mujer? Le voy a contestar en dos manos. La primera, recordemos este concepto de identidad sexogenérica. En la identidad sexogenérica es ¿qué veo cuando me veo al espejo? Yo cuando me veo al espejo veo una mujer de 30 y tantos años, pero es mujer. Esa es la identidad sexogenérica, es cómo yo me veo al espejo. ¿Quién soy? ¿Soy un hombre o soy una mujer? ¿No? Podemos hablar de las cuestiones de que esta identidad sexogenérica hay gente que afirma que se hace antes de los 6 meses de nacido, hay gente que afirma que lo hace a los 4 años, hay gente que lo afirma que se desarrolla durante la adolescencia. Yo ahí sí me declaro incompetente para poder decir con cuál me quedo. Yo la que más me gusta es la de los 6 meses, porque es la más complicada, ¿no? Entonces, esa es la identidad sexogenérica. Entonces, una persona siempre se va a sentir mujer, o sea, no es como si, hoy quiero sentirme hombre, no, ya amanecí, y al día siguiente me levanto y hoy soy mujer, y así, no, imagínense los problemas mentales que esta pobre persona debe tener, ¿no? Entonces, unas personas siempre nos levantamos todos los días de nuestra vida diciendo soy hombre, soy mujer, es parte de nuestra identidad. Entonces, no es que una persona se deje de sentir hombre o se deje de sentir mujer, sino siempre se siente de la misma manera. No es como comer un helado, es algo que pertenece a mi realidad. Hoy quiero chocolate, quiero fresa, no, es algo que yo siempre siento. Ahora, yo lo que hago, maestro, es evitarme de broncas. ¿Cómo vienes vestido de caballero? Bueno, eres caballero. ¿Cómo vienes vestida de dama? Eres dama, y uno se evita de broncas. Abiertamente, ¿no? A menos de que tengamos a los mushes, ahí sí uno le pregunta al mushe, ¿no? ¿Tu nombre? Juan. Hola, Juan. María. Hola, María. Y mushe acá. El problema, ¿no? Entonces, esto de la violencia contra la mujer es para todas aquellas personas que tengan identidad sexogenérica femenina, que se sientan mujer. Aunque se sienta mujer, no importa cómo se exprese. No importa cómo se exprese, no importa los genitales que tenga, no importa cómo se vista. Es la identidad sexogenérica. Y desde un recurso legal también es la misma circunstancia. O sea, hablando, por ejemplo, de
menor de edad con un mayor de edad, que son penalidades diferentes. En la cuestión de género también aplica eso. ¿A qué se refiere, maestro? ¿En qué está pensando? Sí, de que si alguien mató a otra persona, oye, es un ejemplo muy hipotético, no sé si pero por ser hombre le toca cierta cantidad de años y por ser mujer le toca cierta cantidad de años. O el tratamiento es diferente, ¿no? Lo vamos a canalizar a la verdad. Ahí, eso es todo lo que usted está refiriendo, maestro, es donde el derecho le dobla la mano, le sufre el derecho. ¿Por qué, maestro? Porque son violaciones a derechos humanos si no se hace de acuerdo a la identidad sexogenérica. Ya hay un movimiento, por ejemplo, de que dejen de existir estos baños de mujeres y hombres, sino que sean baños más baños. ¿A quién quiere entrar al baño? Pues ahí vas al baño, ¿no? O sea, ya no nos vamos a preocupar si tiene ahí la tuerquita, todas esas guardadas que pone, ¿no? O sea, ya no nos vamos a preocupar por ese tipo de cosas. Y una persona, vamos a ocupar el ejemplo del maestro, si me lo permite, una persona transgénero femenina que sea detenida con prisión preventiva, lleve todo el proceso, ¿a dónde la mandamos? ¿Al cerezo de caballeros o al cerezo de damas? ¿Y si la matan es feminicidio o no es feminicidio? Dependiendo es lo que vamos a hablar, maestra. El feminicidio es homicidio de una mujer en razón de género. Acuérdense que el género es el rol que una mujer culturalmente debe de realizar en la sociedad. Nuestros legisladores, el maestro no me dejará mentir, nuestros legisladores son muy poco, pues creen muy poco en la interpretación que hacemos. Entonces nos ponen ejemplos, ¿no? Y uno de los ejemplos que ponen es el exhibir. Si lo voy a considerar un ejemplo, hay varias hipótesis, pero una de las hipótesis que más me gustan para ejemplificar es el exhibir. Cuando se exhibe el cuerpo femenino de manera degradante, sin importar cómo haya sido el homicidio, es feminicidio para la legislación mexicana. Y así tenemos otros ejemplos. Cuando se ataca partes del cuerpo netamente femeninas, los pechos, la vagina, el ano, los labios, el cabello, los ojos, la cara, las manos, los pies, las nalgas, obviamente. Todo cuando se ataca al momento de realizar el homicidio es feminicidio, porque son cuestiones netamente femeninas. Y ahorita vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué pasó, maestra? Sí, me quedé pensando en la pregunta del maestro, la persona transgénero. Y bueno, yo creo que también podríamos pensar en que no solamente es la identidad de la persona en sí, cómo ella se vive, que eso, bueno, es lo fundamental para poder pues, nombrarla y identificarla. Pero también está presente la cuestión de que la idea de violencia de género hacia las mujeres, más que estar, ¿cómo lo diré?, en las mujeres en sí, está en la construcción mental que hemos hecho de la mujer. Y entonces la violentamos a una persona transgénero femenina. Si se violenta porque es mujer, no importa si sea transgénero, a veces ni nos damos cuenta, ¿no?, que es una persona transgénero. Y si es perceptible o si es visible su condición, se transgrede no solamente por ser mujer, sino además porque es un ser que ha trastocado, digamos, los rangos de deber ser masculino. ¿No? Y aparte esta idea, excelente maestra, pero si me deja agregarle, aparte esta idea de tú eras un hombre, tú tenías el poder, ¿cómo te degradas para convertirte en eso? Y es más dura la violencia, más cruel. ¿No? Entonces creo que no solamente está en el hecho de cómo se identifica la persona, sino lo que está, la posición que está asumiendo el agresor, o sea, la mentalidad que tiene el agresor, porque eso es como lo distintivo de la violencia de género hacia las mujeres, que se comete por el hecho de ser mujeres, todo lo que representa simbólicamente ese cuerpo de las mujeres, el dominio sobre ese cuerpo que ejerce aquí. Allá en la Ibero hay un diplomado precisamente de estas cuestiones de feminismo, derechos humanos, y me encantaba porque las ponentes nos hacían una pregunta: ¿qué característica tienen aquellos hombres que consumen cuerpos? Y es lo que usted se refiere, este cuerpo femenino, también dentro de este imaginario, ¿no?, este imaginario colectivo en el que todos participamos y
tenemos no bien definido, pero tenemos una idea de lo que es ser mujer, de qué debe de ser una mujer, qué debe de ser un hombre y qué es un hombre, ¿no, maestra? Y aquí viene esta pregunta de hombres que consumen cuerpos, ¿no? Y ahí viene trata de personas y un buen de cosas que vamos a ver. ¿Alguna más de maestro? Perdón, yo me quedé nada más con la idea de los conceptos, de feminismo y el machismo, como conceptos, y entiendo que son filosofías, ¿no? Más que, Posturas teóricas. Posturas teóricas, pues. O sea, que tanto un hombre puede ser feminista como una mujer puede asumir actitudes machistas, ¿no? Sí, maestro. Yo la duda que tengo es pues, en cuestión de lo práctico que puede ser manejarlos de esa forma, porque creo que nosotros ahora estamos tomando un curso para entender más o menos las corrientes. Y creo que como sociedad, a la sociedad en general se le puede complicar, puede identificar mal estos conceptos y asumir que el feminismo es de mujeres y un hombre que entiende que el feminismo es de mujer no quiera ser partícipe de una actividad feminista. Y ya existe una barrera conceptual, etimológica, si queremos, desde el inicio. O sea, ya existe un radio pasillo mal hecho al tipo Facebook. O sea, ¿qué tan práctico sería cambiar esos conceptos? Porque ya el término machista es una alusión de una acción negativa de actitudes machistas. Y el feminismo hacia actitudes que van en función de la equidad. Para términos sociales, que la sociedad se integre más, tanto hombres al feminismo, ¿qué tan práctico sería Hay cambiar esos gente que conceptos? afirma precisamente esta postura teórica y le llaman una especie de, no me acuerdo la palabra correcta, pero no sé si igualismo, igualitarismo. Ajá, y para quitarle esta connotación negativa. Yo estoy completamente en contra, maestro, porque es como llamarle pipilín al pene, ¿no? Entonces así como que es esconder las cosas, poner un velo para no te vaya a sonar feo, participa, ven. Es como cuando Frida Kahlo, ahorita vamos a ver una, ¿no? Yo lo comparo así, maestro, para dar una idea más clara, ¿no? Sí. Todos sabemos y todos aquí, todas y todos aquí sabemos perfectamente quién fue Frida Kahlo, cuál es la porta, qué es la importancia de Frida Kahlo y verla en los Converse y verlos ahí ¿no? Es como quitarle parte de la fuerza. Pasó lo mismo con Che Guevara, pasó lo mismo con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Todos esos icónicos, todos estos íconos, para poder comercializarlos le quitas parte de su esencia, parte de hacia dónde va. Entonces, cambiar estas cuestiones a mí se me hace como... Pero hacia el fin práctico. O sea, no funcionaría más en la sociedad. O sea, sí entiendo que hay que llamar las cosas como son. Y eso es pero con un fin práctico que ayude a que la... Es que yo no soy utilitarista. No puedo decir que sí, perdóneme. Yo, es mi duda, digo, no liberal, no utilitarista. No, eso pero pues, sería como velar, como esconder, como engañar, ¿no? De está re bueno el carro, pero no el Versa, por ejemplo. Perdón, es que no me acuerdo, el Versa, ¿no? El Versa es un buenísimo carro, a todos nos gusta mucho, pero nadie vende, en Estados Unidos no se vende el Versa porque no pasa las medidas de seguridad. Y aquí en México sí se vende. Esa es la misma idea, maestro, es darle la vuelta, ¿no? Y así están todos los super son Versa. Del Versa para abajo, todos los carros que son en México. Perdón, el Aveo, ¿no? El Aveo igual. El Aveo igual no pasa. Bueno, yo una vez tomé una clase de feminismo y justamente era, Lagarde nos contaba que justamente el término feminismo lo usaba mucho la prensa para atacar a las mujeres. Y si algo tiene el feminismo es que es subversivo. Entonces ellas retoman y dicen, pues sí lo somos. Entonces creo que tiene una razón de ser. Y justamente cambiar el nombre para endulzar la realidad es como uno de los errores que decía una profesora antropóloga que se pueden cometer. ¿Por qué? Porque estamos desdibujando la parte histórica que esto tiene. También es cierto. Efectivamente, los derechos se conquistan, no se dan a través de guerras, ¿no? Pero bueno, violencia contra la mujer, aquí les traigo varias infografías para poder hacer un poquito más rápido la situación en el mundo de personitas de 15 años, más bien de 15 a 71% refirieron haber sufrido en algún momento violencia física o sexual por parte de su pareja. En México, la prevalencia nacional estamos hablando de entre 22 y 28% y 33.34%. Estas son las estadísticas de violencia que tenemos en México. ¿Cuál es la edad promedio de las mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato? Aquí los tenemos de 15 a 49 años. Y vamos a ver cuestiones más
extremas, de verdad. Los factores que aumentan la violencia contra la mujer, el bajo nivel educativo, que era lo que el maestro Fausto nos refería en Puebla, el hecho de que los hombres tengan múltiples parejas, esta idea de si eres macho tienes muchas, creencias e ideologías, de lo que platicamos la clase pasada, esta idea judio-cristiana, y el consumo pues nocivo de alcohol, ¿no? Todo es vale, maestro. Perdóname, entonces, es que ya no me quedó claro. Entonces, las mujeres transgénero, si se les violenta, entonces es violencia contra la mujer. Efectivamente. ¿Dónde queda entonces la transfobia? Cuando no se le reconoce, cuando dices, es que tú no eres Marta, no te hagas, tú eres un... ¿me permite, maestro? Gracias. Tú eres un marica, tú eres un puto, tú te llamas Juan, y órale, por dejarte esta idea de Octavio Paz, que yo detesto a Octavio Paz, pero vamos a ocupar esta idea de Octavio Paz, eres el que se deja penetrar, ¡pum! Te mereces que te mate, y te estoy matando, te estoy golpeando, te estoy destruyendo, porque estás destruyendo y estás yendo en contra de estos roles de género, porque eres un marica. Esa es la transfobia, maestro. Ese es el discurso de la transfobia. Y cuando se hacen estos estudios, ¿cómo se hace la diferencia? Es que ahí yo no entiendo, porque ¿cómo sabemos por qué lo mataron? ¿Por qué la mataron? ¿Por qué la mataron? Psicología forense, maestro. Psicología forense, perdón, psicología forense, todas las cuestiones de criminalística, criminología, se hace todo un estudio, hasta ya aparecieron las autopsias forenses, es interesantísimo, que son autopsias psicológicas, ¿no? De qué pasó en la vida de esta persona, que no que la hizo, sino que la llevó a que la matara, y quién estaba a su alrededor, y cuál fue el discurso que hubo atrás para poder llegar al homicidio. Eso es, a través de la psicología forense. Que no sé, que es algo muy complicado, definitivamente, ¿no? Ahí sí, nos limitamos. Yo quiero aportar algo. ¿Qué pasó, maestra? Creo que ese factor de bajo nivel educativo también estaría como a según, porque también en los últimos estudios se ha demostrado que no precisamente los hombres que tienen, o solamente los hombres que tienen bajo nivel educativo violento. No, se refiere principalmente, maestra, a las que sufren violencia. Bueno, el bajo nivel educativo puede llevar a cuestiones de vulnerabilidad. ¿Sale? Porque no, yo le voy a contar. Un día estaba yo con mi madre, perdón, pero es que si no le paso la realidad, como que no sé. Un día mi mamá y yo estábamos comiendo felizmente allá por el Monumento a la Revolución. Y ahí está una VM de posgrado. No, entonces estábamos ahí comiendo y llegó una, porque está infartada porque les dieron terapia ahí, ¿no? Sí, ahí en el restaurancito estaban dándoles terapia a la pareja. Era un maestro de la VM, yo creo que era una autoridad de la VM de posgrado y su esposa. Y estaba la terapeuta, no sé si la psicóloga, pero estaba la terapeuta comiendo junto con él y estaban platicando. Y estaban hablando a gritos, ¿no? Entonces, ya saben que no son casi los chismosos, pues ahí estaba hablando, ¿no? Y entonces estaba platicando este señor y le estaba diciendo a la psicóloga, bueno, es que él se estaba quejando porque es que me choca que yo no hablo con ella porque no sabe. Yo no puedo contarle lo que pasa porque no entiende. Y cuando ella me quiere decir, pues le digo que sí porque pues me habla de tonterías. Y la otra volteaba y le decía, es que sí es cierto, o sea, yo sé que él sabe mucho porque yo no tengo un doctorado. Él sí lo tiene. Y él sí sabe. Él sí lo entiende. Entonces, a mí me gustaría que, yo sé que ella sabe lo que le voy a decir. Yo sé que él ya lo entiende, pero me gustaría que me dejara terminarlo, aunque sea para que me diga que sí. Y la terapeuta contesta, ¿ya ves? Entonces tú mujer, tienes que ser más comprensiva con él, de que él sí sabe. A eso se refiere, maestra, el bajo nivel educativo. Bajo nivel educativo de las que sufren violencia, porque están en situación de vulnerabilidad. Y fue el año pasado, maestra, lo que me pasó, ¿no? Entonces, seguimos. Ya lo vimos. La ley general. Vamos a ver, violencia contra las mujeres. Cualquier acción o omisión, muy de derecho, basado en su género que le cause daño, sufrimiento psicológico, emocional, físico, económico, sexual, patrimonial o la muerte. No importa el ámbito,
si es público o privado, acuérdense, el ámbito privado es el doméstico, el ámbito público es lo que no es doméstico, lo que está afuera del domicilio. Tenemos modalidades de la violencia que van a ser estas formas o manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres. Los vamos a ver, todas las modalidades y los ámbitos. Víctima va a ser la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia, y no lo separé. Agresor es la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Fíjense el lenguaje que ocupa la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No hablamos del violento, no hablamos del malvado, no hablamos del desgraciado. ¿Qué pasa el desgraciado? No hablamos de eso, ¿no? Hablamos del agresor, de una víctima que es agredida. ¿Por qué metemos estas cuestiones y por qué no metemos algo más duro? Porque lo que está tratando de hacer esta ley general es una recomposición. Sí, hubo violencia, pero hay diferentes grados de violencia. Hay unos que sí lastiman, hay unos que sí buscan la extinción, la desaparición. Hay otros que no, que nada más es falta de cultura, falta de entendimiento, falta de muchas cosas, ¿no? Falta de querer ceder el poder, aunque realmente seamos sinceros, nadie quiere ceder el poder, ¿no? Pero bueno, falta de este tipo de cosas. Entonces podemos crear esta recomposición social. No es ataquemos a lo no mujer, a todo lo que no es mujer, sino creemos una nueva recomposición social. Por eso el lenguaje. Hay muchas en la academia y fuera de la academia que están en contra de esta ley general por muchas cosas, y el lenguaje es una de ellas, ¿no? ¿Qué pasó, maestro? Esto es una ley de acceso a las mujeres. Al final hay un punto, hemos llegado a algún punto en el que ya haya leyes que hagan que sea peor un homicidio contra una mujer contra un hombre. O sea, que digas, la mató, pero como era mujer es feminicidio y por lo tanto son 100 años. En cambio, si hubiese sido un hombre, sí, aunque lo hubiese matado por la penalidad. misma razón, Sí hay mayor penalidad para el feminicidio que para un homicidio. El homicidio simple, maestro, es de 8 a 20 años. aunque hubiese la misma razón. No, pero. El homicidio simple, aquel que priva de la vida a otro simple, comete el delito de homicidio y tiene una penalidad de 8 a 20 años. Simple. No estoy hablando de medios comisivos, no estoy hablando de ventaja, no estoy hablando de ninguna otra cosa. Ya las cosas, en derecho penal tenemos agravantes y atenuantes. Se va a agravar la pena en ciertas circunstancias que los legisladores consideran importante. Por ejemplo, cuando hay ventaja, está en el piso, ya lo tienes en el piso y lo sigues pateando, hay ventaja. Son 5 contra 1, ¿no? Es familiar. Ahí se agravan las penalidades. Y el feminicidio, precisamente por las estadísticas que vamos a ver, maestro, se vuelve un problema social en nuestro país. Acuérdese del caso Campo Algodonero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México fue sentenciado a nivel internacional no porque él matara, no porque el Estado mexicano matara, porque el Estado mexicano no mata, en teoría, no se ha demostrado, ¿no? Lo que sí se demostró es que el Estado mexicano fue omiso en investigar, hubo impunidad porque no se castigaron, y la cultura que el Estado mexicano estaba promoviendo al interior de sus escuelas, de sus instituciones, era una cultura que llevaba al feminicidio. Por eso el Estado mexicano fue condenado, y de ahí aparece el delito de feminicidio en el sistema jurídico mexicano. Después de una matanza sistemática continua de mujeres en Chihuahua, que cuando yo estaba preparando esta presentación, hay muchas estadísticas, no las puedo meter. La que me arrepiento de haberlo metido en este momento es, ¿sabe cuáles son los 2 municipios más violentos contra mujeres en el Estado de México? Yo vengo de uno, de Catepec, y el otro creo que estoy en el Naucalpan. Es donde más violencia contra la mujer hay en el Estado de México. ¿Sabe cuál es actualmente el estado más violento contra la mujer? Estado de México. Pero el Estado de México es el estado más violento, punto, ¿no? Sí, también, pero desafortunadamente también es el estado más violento contra la mujer. ¿Qué pasó, maestra? No sé si estoy bien, me ayudas, por favor. Percibo una pregunta que a lo mejor se piensa que es una valoración más de la vida de una mujer que la de un hombre, porque el castigo es más alto en un feminicidio. Pero
pero creo que es importante especificar que no todas las muertes violentas de mujeres son feminicidios. Y aparte otra cosa, hay otra estadística que vamos a ver más adelante, pero se la adelanto y no sé si la metí, no espero que se la haya metido. Perdón, entonces aquí no sé si valdría la pena si nos podrías especificar esa diferencia. ¿Qué es el feminicidio? Y hay más, es cierto, estadísticamente hay más muertes violentas de hombres que de mujeres. Es más, hasta algunos años se triplicaron las muertes violentas de hombres que las de mujeres. ¿Por qué esta importancia sobre el feminicidio? Porque las muertes por hombres, el 80% de las muertes de hombres, aproximadamente, maestro, permítame, entre 80 y 84% más o menos, las muertes por hombres fueron por arma de fuego. Y se paran. Las muertes de las mujeres, las mínimas, fueron el 17% y 10% me parece, fueron por arma de fuego. Todas las demás muertes por mujeres, el 80%, entre el 80 y el 87% de las muertes por mujeres en México fueron cometidas por sus parejas. Primero. Segunda, la mayoría de las muertes de mujeres fueron cometidas por medios comisivos como estrangulamiento, cuestiones que reflejan poder, según dirán los psicólogos forenses. Estrangulamiento. El hecho de que alguien acuchille a otra persona es una especie de simulación de penetración. La mayoría de las mujeres fueron asesinadas por estrangulamiento, por puñaladas y quemadas. Es diferente la hazaña con la que se mata a una mujer que con la que se mata a un hombre. Sí, hay más muertes de hombres, pero la manera en que se realiza la muerte de mujeres en feminicidios es con sañas, con dolo, con tortura. La violencia contra la mujer hasta es usada como arma de guerra, maestro. Estoy adelantando, pero no importa, vamos a divertirnos, ¿no? El batallón de los violadores. Existió desafortunadamente el batallón de los violadores en Birmania, abajito de China, por ahí. Y el batallón de los violadores fue un batallón que se creó específicamente para violar a mujeres de 6 a 65 años. De 6 años a 65 años. ¿Para qué? Para en represalia, porque los hombres estaban en el frente peleando, dejaban a las mujeres solas, el ejército dejó a sus batallones de violadores para obligar a los hombres a regresar a sus casas para proteger a sus mujeres y las violaban. La violación, maestro, la tortura sexual contra la mujer es un arma de guerra. ¿Cuándo se ha escuchado un batallón de violadores contra hombres? Es tremendo, ¿no? Digamos, si resumiera, podría decirse que cuando es feminicidio es porque se les mata por ser mujer y no existe alguien, no se conoce pues de alguien que diga, lo maté por ser hombre, ¿no? O sea, no existe, en realidad no se da. Pues. ¿Qué pasa en eso? También una acotación importante es que en el feminicidio forzosamente tiene que ser, bueno, si mal no recuerdo, un asesinato, el agresor tiene que ser hombre forzosamente. Pero entonces estamos No descartando a las mujeres. No necesariamente, no. Esa es mi duda. No hay nosotros en penal lo llamamos calidad de sujeto activo. No hay una calidad de sujeto activo. Sí hay una calidad de sujeto pasivo. Tiene que ser mujer para que haya feminicidio. No nos importa si tiene genitales masculinos o femeninos. Identidad sexogenérica femenina se puede constituir un feminicidio. Y la razón de que es por ser mujer, le digo que, bueno, dígame. ajá, no es solamente, digamos, el hecho inmediato o simple de ser mujer, sino todo lo que eso representa. El poder que el otro considera tiene sobre la persona que Y está no es siendo gratuito, agredida. no es gratuito que más del 80% de los feminicidios se han cometido por las parejas de las mujeres. ¿Han escuchado esa película de Te duermes con el enemigo o el enemigo en la cama? Es exactamente esa es la idea. Es terrible que más del 80% de las muertes en mujeres sea por la pareja. Es algo muy característico del feminicidio, desafortunadamente. Y es por eso que hacemos este tipo de cosas y somos maestros también, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Qué pasó, maestro? No sé, más o menos yo entendí la duda del maestro de que si, por ejemplo, aquí en Naucalpan existe un patrón de muerte de las mujeres, ¿no?
violadas, torturadas de cierta manera específica, y si de repente aparece un cuerpo de un hombre asesinado de la misma manera, con las mismas características, violado, torturado y demás, el castigo ahí, ¿cómo se mediría? A través de, recuerden, bueno, no, acuérdense, les voy a platicar el chisme. En materia, en derecho, nosotros tenemos muchas reglas para poder establecer que una persona cometió un ilícito y, bueno, que hubo un ilícito y que esa persona fue la que cometió ese ilícito. Y tenemos la descripción de este delito y somos muy rigurosos, por eso también ahí somos de la idea de que los abogados somos muy cuadrados. Somos muy rigurosos al momento de establecer si esa conducta, lo que pasó allá, es un delito. Y como usted lo está diciendo, tenemos esta conducta, tenemos este homicidio de esta persona con saña, con cuestiones sexuales, con exhibición hasta si quiere, ¿no? De los órganos, es más, hasta nos vamos al extremo, lo castraron y de eso se murió el hombre, ¿no? Ya es algo muy sexual y es algo muy específico de esto. Entonces, aquí van a aparecer lo que van a ser agravantes, maestro. Ya no vamos a tener el tipo simple de homicidio, aquel que priva de la vida a otro comete el delito de homicidio y tiene penalidad de 8 a 20 años, sí, pero de esta penalidad de 8 a 20 años le vamos a agravar la hazaña, en el Distrito Federal aparecieron los crímenes de odio, afortunadamente, y ahí sí ya se pueden meter los crímenes de odio que agravan mucho más la pena. Y más si esta persona pertenecía pertenecía al grupo social de la diversidad sexual, todavía se agrava más. Entonces, es toda esta situación. No es que, ya es mujer y 50 años, 300, 600 años a la cárcel. No. Es cómo se está haciendo, y aparte también a los hombres y a todas las personas, tenemos estas cuestiones de que se agrava o se disminuye la pena en ciertas circunstancias. ¿Sí? ¿Qué pasó, maestra? Yo quería comentar algo. Hace poco tuvimos las jornadas de género y vino el doctor Juan Guillermo Figueroa del Colegio de México y él se dedica a estudiar masculinidades. Y justo, el estudio de las masculinidades viene a partir del estudio del feminismo, pero lo que él está haciendo es intentando como, por medio de la idea del feminicidio y de la violencia contra la mujer, hacer un estudio de cómo también los hombres están sufriendo violencia y de justo todos los homicidios que hay, porque mueren más hombres que mujeres. Y él no está intentando decir como de entonces es más importante porque hay más, solo está intentando como a partir de la tipificación del feminicidio y de lo fuerte que es, también voltear un poco la mirada hacia como la violencia que sufren los hombres, que es muchísima, ¿no? Que es mucha y que no es necesariamente por el sexo, pero que es mayor y que, nos dijo varias cosas, pero eso también un estudio que está haciendo a partir del feminicidio, como los hombres también son asesinados masivamente. Sí, y desaparecidos. Y tratados. Los hombres son tratados. Y el ser humano es el ser de infinitas posibilidades, nos decía Eduardo Nícar, que en paz descanse. Orgullosamente mexicano y orgullosamente universitario. Y somos un ser de infinitas posibilidades, y tan es así que nuestra Ley General de Trata de Personas dice que podemos tratar a una persona de 11 maneras diferentes. No solamente para cuestiones sexuales, sino para mendicidad, para esclavitud, para órganos, 11 maneras diferentes de comerciar con el cuerpo, con la persona. Esta cosificación de la que nos hablaba Primo Levi y Hannah Arendt desde los años 40, ¿no? Vamos a desaparecer la idea de que el ser humano es un fin en sí mismo y lo convertimos en una cosa, un objeto de comercio. Por estas cuestiones de poder, dominio y violencia. Yo tengo el poder suficiente de partirte tu madre y vamos. ¿Por qué? Porque eres una persona indígena, eres una persona que no conoce, llegas a un nuevo país, llegas a una nueva situación, no conoces, no tienes ninguna red de apoyo, no tienes ni para dónde hacerte, no tienes educación. Yo puedo convertirte en esclava y te esclavizo. Y estamos desafortunadamente hablando desde recién nacidos hasta gente de la tercera edad, hombres y mujeres. No hay diferencia, no diferenciamos para esclavizar a la gente, tratar, ¿no? Desafortunadamente. Derechos humanos de las mujeres, si me permiten, vamos a avanzar. Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos.
universales. Ahorita vamos a ver con esta idea que los derechos humanos realmente no son universales, pero aún así nos divertimos en decir que sí. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, la famosa CEDAW, y también tenemos la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La CEDAW pertenece al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, Sistema de Naciones Unidas. La Convención de Belém do Pará pertenece al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, o sea, el sistema de la OEA. Dudas y demás instrumentos. Todos estos nos van a establecer los estándares internacionales para interpretar los derechos humanos, su contenido, su alcance y sobre todo sus límites. Todo en esta vida tiene límites, incluyendo los derechos humanos. Es muy importante establecer, ¿no? Luego vamos a llegar a los derechos humanos. Ok. Perspectiva de género. Es una visión científica, no es una ideología, no es una persona que se levantó y dijo, ay, como que tengo ganas de... No, es una teoría, es una ciencia. La perspectiva de género, el género es una visión científica, es como decir que Milton, Burgoa, solo me sé Pitágoras de su materia, maestro, Pitágoras, son ideólogos. No, hay una ciencia atrás, hay un método, hay este rigor metodológico que ahora amamos tanto actualmente, ¿no? En las ideas de posgrado. Tenemos toda esta visión, es algo que está teorizado, que está demostrado cuantitativa y cualitativamente, no es un debraye que alguien hizo saliendo del baño, ¿sí? No podemos decir que el género es una ideología. Analítica, política, es una cuestión política, lo que el maestro Fausto siempre dice, lo público se vuelve privado y lo privado se vuelve público. Y si es público, entonces hay política atrás, una visión de cómo nos presentamos en la sociedad. Sobre las mujeres y los hombres, la género siempre va a abarcar mujer y hombre por estas cuestiones de los roles socioculturales. ¿Qué se propone la perspectiva de género según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Eliminar las causas de la opresión de género como desigualdad, injusticia y jerarquización de las personas basados en el género, lo que veíamos la vez pasada, división sexual del trabajo, el trabajo remunerado, que es más importante sobre el no remunerado, ¿no? Promueve la igualdad entre los géneros a través de esta equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, que era lo que nos decía el maestro Fausto, los cinco estándares para medir esta igualdad, ¿no?, que se hace en el Coneval. Y contribuye a construir una sociedad en donde estas mujeres y hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones, lo que vimos la semana pasada con el maestro Fausto, este techo de cristal. Si las mujeres no participan en crear las políticas públicas, ¿cómo van a ser incluyentes? ¿Cómo van a saber cuál es la perspectiva? Yo creo que aquí todos hemos tenido la fortuna de leer a un autor de una materia, de un tema en específico, ver la versión de un autor y de una autora, y son cosas completamente diferentes. Ambos se enriquecen, pero son visiones existenciales completamente diferentes. Aquí dos podemos meter en cuestiones de objetividad y subjetividad, pero al final de cuentas todos tenemos una visión y una manera de interpretar. Y del mismo tema tenemos varias maneras de interpretar, varias maneras de teorizar, y es muy diferente, ¿no? Bueno o malo, no lo sabemos, pero sí existe, ¿ok? El empoderamiento de las mujeres. Este es un proceso, no es algo que ya te empoderaste, no, es un proceso que hay que seguir, por medio del cual estas mujeres transitan de una situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía. Esta idea que el maestro nos compartía de hacerse poderosos de sí mismos, ¿no? Responsables, dirán los psicólogos, responsables de sí mismos y de sus acciones. También lo dice, ahorita no creo que lo dice, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. Fíjense que lo está diciendo, para que tú te puedas empoderar, necesitas que sea un proceso, pero también necesitas tener acceso a estos derechos. Es la relación
entre violencia, feminismo, género y derechos. Para poder conseguir este empoderamiento, necesitas tener acceso a estos derechos. No importa si eres mujer u hombre, nos habla acá. No importa si eres mujer u hombre, tienes que tener tus derechos. Y viene, por ejemplo, este nuevo derecho humano que la Corte Interamericana creó, que es el derecho humano al proyecto de vida. Interesantísimo, el derecho humano al proyecto de vida, ¿no? Siguiente. Espérenme que yo me estoy regresando. Artículo 6, ahí vienen los tipos de violencia. Violencia psicológica. Cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas. Tú no cocinas. Inflige daño no accidental. No es accidental. El pellizquito no es accidental. La jalada de pelos no es accidental. Es intencional. ¿Sale? Tiene que ver esta intención del daño. Usando fuerza física, arma u objeto que pueda provocar o no lesiones. Internas, externas o ambas. Cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de alteración en la integridad física de la persona. Violencia patrimonial. Estas son las violencias más complicadas que actualmente todavía están invisibilizadas. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. ¿Pero supervivencia en qué sentido? Porque se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención, distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de las víctimas. Es decir, mi esposa, mi pareja, tiene casa y no se la dejo rentar. Tiene su carro, pero yo lo uso. Tiene su tarjeta de crédito, pero yo la guardo. ¿Sí? A eso se refiere la violencia patrimonial, que puede irse también de la mano con violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta esta supervivencia económica de la víctima y se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. ¿Cuál sería la diferencia? Las tarjetas. Si es tarjeta de crédito, sería violencia patrimonial. Si es tarjeta de débito, en cuanto que recibe su salario, sería violencia económica. Mi vida, tú no necesitas trabajar, yo te pago todo, pero no te doy ni un peso. Casi quieras a comprar algo, yo te acompaño y yo pago. Violencia económica. ¿Para qué quieres cargar una raya, mi amor? Yo la cargo, ¿no? Eso es violencia económica. Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o sexualidad de la víctima. Acuérdense que nos decían, ay, ya se me olvidaron los nombres, pero acuérdense lo que nos decían los psicólogos estadounidenses de los años 40, 50, 60, 70, que decían que la sexualidad de una sociedad era básica para su desarrollo y que las normas que permitían o no permitían estos actos sexuales iban basadas en esta moralidad y esta sexualidad. Kinsey McMaster, ¿no? Creo que Kinsey sí, McMaster, sí, por de la... ¿no? Y hay que recordar que la sexualidad de una persona es base para su desarrollo y la sexualidad de una sociedad es el límite, es la base de muchas normatividad, de la normatividad que se desarrolla. ¿Ok? Por eso es importante esta violencia sexual. Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder. La sexualidad puede ser una expresión de este abuso de poder o de realizar este poder, este dominio sobre una persona, que implica supremacía masculina sobre la mujer. Lo que el maestro nos platicaba la semana pasada, el falo, esta idea del falo que tiene poder, que Octavio Paz retoma en el laberinto de la soledad, que penetra, ¿no? Que tiene este poder sobre el otro, sobre lo otro, sobre la otra, ¿ok?
que implica esta supremacía sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Lo que estábamos platicando de formas de tratar a las personas. Y nos abre la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia otro tipo de violencias. Cualquiera que lesione o sea susceptible de dañar dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Vamos a proteger la dignidad de la mujer, su integridad física, emocional, psicoemocional y su libertad. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre las violencias? Vamos a ver los ejemplos para que quede un poquito más claro. Violentómetro. Traigo dos violentómetros, uno hecho por el Poli y otro hecho en España. Fíjense, primero, bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, la ley del hielo que nos platicaba el maestro Fausto, la celotipia, ¿no? De, ay, es que me cela porque me quiere, ¿no? Culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, ay, con eso que traes puesto pareces carpa, ¿no? Intimidar, amenazar, controlar, prohibir, por ahí también debe de estar revisar el celular, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando. No sé si les ha pasado, pero en la escuela donde yo doy clase a mí me sorprende. Está arriba la licenciatura y abajo está prepa, ¿no? Entonces a veces tienes que pasar por prepa. Y suena la chicharra de prepa y salen las muchachitas, salen los muchachitos a golpearse. A eso salen a jugar y a golpearse, ¿no? Ahí están estas cuestiones de violencia. No sé cómo lo vean ustedes con los alumnos de licenciatura, pero los de prepa de esta universidad así son, ¿no? Pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, pelear. Y ya vienen acá las cuestiones graves. Amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar, asesinar. A partir de aquí para abajo son delitos, ¿no? Tenemos el otro violentómetro que les decía que es el de España, ¿no? Empezamos por abajo, bromas hirientes, chantajes, mentir, engañar, ignorar, excluir, insultar, descalificar, hacer sentir menos, humillar en público, ¿no? Intimidar, controlar, y ya después esta es el inicio de esta violencia y empieza hacia arriba, amenazar, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, empujar, pelear, golpear, encerrar, dar una paliza, amenazas con objetos, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, abuso, violar y asesinar, ¿no? Por ahí se nos olvida esto de andar revisando el WhatsApp y el Facebook, también es una especie de violencia. En controlar o prohibir en el celular. Gracias, maestra. Entonces, son dos violentómetros que fíjense, aunque uno es mexicano y el otro es español, pues trae casi lo mismo, ¿no? Por eso también es otra de las maneras que decimos que no es una ideología al género, es un estudio científico. Pero el siguiente ejemplo, unos cuantos piquetitos de Frida Kahlo. Ese es un ejemplo de lo que es la violencia física, ¿no? Les prometo que es la única imagen tan violenta que les traigo, pero sí era cuestión de verla, ¿no? ¿Y desde cuándo se tiene y se sigue haciendo? Y aparte, fíjense el nombre, ¿no? Es esta idea de menores Lo interesante de la historia de ese cuadro es que esta Frida encuentra esa fotografía, la fotografía tal cual, cuando se muda ya a Estados Unidos, creo que este hombre Diego Rivera está trabajando en el mural de El hombre y la máquina del tiempo y una cosa así de la ciencia. Y lo primero que se encuentra en primera plana, haciendo referencia un periódico estadounidense a México, es donde la justificación que daba el juez, ¿qué pasó? Mató a su mujer con unos cuantos piquetitos. Entonces, en esta parte de reflejar esta indignación de la expresión que se tiene en los medios de comunicación con respecto al acto feminicida, está concentrado en esa frase. Y esta idea unos cuantos piquetitos. No, y aparte es justificar, ¿no? Y minimizar, o sea, eran piquetitos y eran unos cuantos. Y era su mujer. Y era su mujer. Exacto. Y aparte, o sea, acuérdense que de esa época, hasta 1974, por cuestión constitucional, la mujer era igual al hombre. Antes no. Hasta 1964 hubo igualdad entre hombre y mujer a nivel constitucional. Pero, si no me equivoco, maestro, corríjame si me equivoco, hasta 1980 dejó de ser un atenuante
matar a una mujer cuando la encontrabas engañándote. Dejó de ser atenuante hasta los 80. Entonces, es esta idea, ¿no? De que pues, es cultural o sexual lo que estábamos platicando. Este es un ejemplo de violencia patrimonial, ¿no? Este hombre pues tiene acceso al dinero, a las tarjetas, al ingreso a la casa y ella pues no puede acceder a ella, ¿no? Es una imagen que me gustó mucho y que creo que es muy clara. Y esta. Mira, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. Yo creo que todos nos lo sabemos, ya están cantando, ¿no? De lo que sobrecoge para tu gasto y guárdame el resto para comprarme mi Alipus. Este es el ejemplo clásico de violencia económica. ¿No? A mí me tocó ver 2, 3 mujeres que contaban, es que mi esposo no me da dinero para el gasto, yo tengo que salir a buscarlo a escondidas de él porque si no me pega. Y aparte le tengo que dar todos los días carne de comer. Y lo hacía, a escondidas. ¿No? Es esta idea de la violencia económica. ¿Ok? Ahí está. Violencia sexual. Ya les platiqué del batallón de los violadores, no les puse una imagen ahí, no les iba a poner ninguna imagen aquí, pero vamos a hablar de la violencia sexual contra mujeres, de niños, niñas y adolescentes. Y vean, 16 niños y adolescentes son violados cada día, 23% de las niñas sufren agresión sexual antes de cumplir 23 años, 18 años, 34% de las niñas sufren agresión sexual antes de cumplir 18 años, 75% de los casos que se reportan en el hogar o escuela, ¿no? Y 0.5% de los casos terminan en sentencia. Hay una impunidad absoluta. Estas son estadísticas de Bolivia, que no hay mucha diferencia con las mexicanas. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Es esta idea de la violencia sexual. Yo se los digo a mis alumnos de manera necesaria porque son abogados. Todo lo que es delito sexual es violencia sexual, ¿no? Es una manera muy... Y ahí metemos con cuestiones de violación, acoso, abuso sexual, las diferentes formas de violar. Y una de las maneras, a mí me encanta hacer cuando me toca a mí dar estas clases de delitos en particular, los delitos sexuales se me hace extremadamente interesante porque para mí son los delitos más machistas que hay. Hasta hace 2, 3 años las mujeres ya podíamos empezar a violar. Los hombres, antes era una equiparación a la violación, algo parecido las mujeres hacíamos, ¿no? Porque la violación solamente la realizaba el hombre, porque la descripción de violación según el Código Penal era aquel que realice cópula, ¿no?, con otra persona a través de la violencia física o moral, y que se va a entender por cópula la introducción del miembro viril en boca, ano o vagina, ¿no? Y entonces, pues, y las mujeres, y la sería violación equiparada cuando se introduzca otro objeto o instrumento. Entonces ahí las mujeres ya podíamos violar, y hay muchas cosas que podemos decir acerca de los delitos sexuales. El estupro era uno de los peores delitos que existía, que afortunadamente ya en muchas partes ya está derogado, en el sentido de que, te violaron, pero si se casa contigo ya le otorgas el perdón y ya no hay problema. Ese era el estupro, ¿no? Era tremendo ese delito. Entonces, espérenme, ahí está la Bartola. 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo será víctima de violencia física o sexual alguna vez en su vida. Era lo que yo les decía. ¿Creen que esto es México? No. 36% en África, 29.8% en las Américas, Europa 25.4%, les digo que Finlandia, siendo Finlandia, ¿no? Tenemos Pacífico Occidental 24.6%, Sudeste 37.7%. Desafortunadamente es algo que está en toda nuestra cultura. No importa si somos judeocristianos, islámicos, judíos, ¿no?, que son las 3 grandes religiones, no importa si somos lo que seamos, nuestra cultura es patriarcal. Allí, solo una acotación, cuando está la infografía de Américas, podemos que es un concepto anglosajón refiriéndose a los países latinoamericanos, que en español sería un sí, ¿no? Sí, maestra, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿Duda? Ok. Modalidades de la violencia. ¿Dónde se realiza este
tipo de violencia. Hay unos cuantos tipos de violencia hay. Ahora vamos a ver. La primera, violencia familiar. No se les olvide que todos estos conceptos son de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Violencia familiar, acto abusivo de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar, agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro y fuera del domicilio, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato o mantenga o haya mantenido una relación. De hecho, ¿alguna duda con los conceptos? Son conceptos en su mayoría jurídicos. ¿Hay alguna duda? Sí, entendemos perfectamente lo que es un concubinato, lo que es un parentesco por consanguinidad o afinidad. Sí, muy bien, gracias maestros. Violencia laboral y docente. Se ejerce por las personas que se tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto u omisión en abuso de poder que daña autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. Yo creo que aquí todos, durante la relación nos vinieron varios ejemplos y varias anécdotas, ¿no? Es algo muy común, desafortunadamente, en todos los ámbitos, laborales y docentes, ¿no? No voy a andar más en el tema. Siguiente, ¿no? Violencia laboral, negativa y legal a contratar a la víctima o a la hora que tú me digas, nosotros hacemos el break, ¿eh? A las 12. Ok. La negativa y legal a controlar a la víctima o a respetar su permanencia a condiciones generales de trabajo, descalificación del trabajo realizado, amenazas, intimidación, humillaciones, explotación, impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. No me gustaría ahondar en el concepto de discriminación porque vamos a dedicarle un ratito a ese concepto, ¿sale? ¿Pero alguna duda sobre lo que puede constituir una violencia laboral? ¿No? Violencia docente, aquellas conductas que dañen la autoestima de alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que le infligen maestras o maestros. Aquí no nos aquí tiene que ser un maestro o maestra hacia una alumna. ¿Y los alumnos? Aquí no está maestra, podría ser otro tipo de violencia, ¿no? A lo mejor en otro ámbito. O sea, no hay violencia docente sobre los alumnos. Sí. No, sí, pero yo entendí de alumno al maestro. O sea, por ejemplo, un alumno que a una maestra la hostigue, no estaría... Sería hostigamiento sexual, maestro, pero violencia docente está esta idea de jerarquía, ¿no? Con la idea de poder, Exactamente. Hubo un autor que, creo que es Díaz Aranda, no me acuerdo muy bien. Pero este maestro, cuando yo estaba preparando la clase, estaba revisando yo mis apuntes de delitos sexuales, este maestro se quejaba abiertamente del tipo de abuso sexual y hostigamiento sexual, acoso sexual en ese entonces, porque el maestro decía, es que es muy común, el maestro es egresado de la Facultad de Derecho, pero el libro tiene más de un rato, ¿no? Ya es un maestro que ya hasta falleció el maestro. Y él decía que era algo muy común ver a los maestros teniendo relaciones románticas, amorosas con las alumnas, y que este tipo de delito, este tipo de configuración podía llevar a que se caben este tipo de relaciones que para el maestro y para las alumnas son fructíferas, así lo decía el maestro. Yo creo que cada quien aquí tenemos una posición, ¿no? Creo que la institución tiene una posición muy clara, pero es la idea que hay atrás. ¿Sí? ¿Sí me explico, maestro? Hostigamiento sexual. Para abundar un poquito más el tema, perdón que te interrumpa. En favor, el texto precisamente de intrusos en la universidad viene toda esta situación con respecto a los testimonios que recolectaron a través de grupos focales, en los cuales les preguntaban a alumnos, hombres y mujeres, si habían
ubicado en algún momento en contacto con profesor o profesora chistes misóginos y chistes machistas, dando a conocer que si bien hay profesoras que reproducen este tipo de situaciones, no es igual a profesores varones. Claro que hay profesoras que lo mencionaban y era la impresión que tenían alumnas con respecto a su relación con la profesora, y alumnos que tenían esta relación con esta misma profesora tenían esta impresión. Pero al momento de compararlo con profesor varón, había una diferencia sustancial en términos de que aumentaba la frecuencia de estos chistes misóginos y homofóbicos, ¿no? En relación profesor, alumno o alumna. Y es porque le preguntaron a los dos, a estudiante varón, a estudiante mujer, punto. Entonces que ahí está presente y que precisamente es el punto importante a rescatar, porque cuando leamos el protocolo de atención a víctimas de violencia de género, porque les dimos el que es como más fácil de entender, y bien lo mencionaste, Lili, al momento de decir, ¿sabes qué? Esto es la argumentación jurídica, legal, de la cual va a servir para el instrumento que utiliza actualmente la universidad, que es el protocolo. Por eso no ahonda en este tipo de artículos, porque están destinados para las oficinas jurídicas. Entonces, el conocer esto nos ayuda para entender de dónde parte el protocolo de atención a víctimas de violencia de género y cuál va a ser la función de una persona orientadora en casos de violencia de género, porque esto ya lo tiene que saber. Y la persona orientadora lo único que va a hacer es articular una serie de intervenciones que son sensibles a este tipo de información y a la víctima. Entonces, bueno, nada más para acotar. Digo, a reserva de que me conteste que ya lo dijeron, tengo la curiosidad de saber cuáles son aquellas conductas, o sea, está caracterizado por la ley las conductas que dañan la autoestima y está caracterizado también por la ley, la otra pregunta es, los actos de discriminación, pensando en lo que nos enfrentamos los docentes día con día, que cómo saber qué es lo que tú haces, cómo reconocer que estás dañando la autoestima de alguien o cómo reconocer ese acto de discriminación, porque tenemos una cultura en la cual traemos muchas cosas y no siempre es intencional, aunque aquí no se menciona la palabra intencional y yo he visto en otros lados que se dice de manera intencional, ¿no? Entonces no sé, ¿hay alguna caracterización de esto? En cuanto a la discriminación, maestra, sí lo vamos a tocar y lo vamos a ver muy claro. Bueno, esa es mi intención, yo espero que quede clara la exposición, si no me preguntan. Discriminación, básicamente la finalidad de la discriminación, adelantando para no dejarle la pregunta abierta, es cuando la discriminación necesita dos momentos. Una diferenciación que no sea racional, esa es la primera. Y la segunda, que esa diferenciación traiga como resultado la negativa al acceso a ciertos derechos. Son los dos momentos de la discriminación. Uno, una diferenciación irracional. Y dos, que esta diferencia traiga como consecuencia el no acceso a ciertos derechos. El ejemplo claro que yo creo que es muy claro es las azafatas. Abrimos el periódico y vemos, se solicita muchacha de 45 a 50 kilos que mida unos 70 para que sea azafata. Vamos a la tortillería y dice, muchacha de 18 a 25 años con ganas de trabajar, buena de presentación. ¿Cuál de los dos es discriminatorio? ¿El primero o el segundo? Ya nos adelantamos, pero vamos a hacer la actividad. Pues en teoría, dirían los teóricos de los derechos humanos y derecho a la no discriminación, el segundo. La azafata sí hay una diferenciación racional. ¿Por qué? Porque sin tacones tienen que alcanzar la parte de arriba, los gabinetes donde guardamos las maletas, todo tiene que medir alto. Y no puede pesar mucho porque cuando sube el avión, pues hay un máximo nivel de peso. Entonces tiene que pesar poquito, los pasillos. Entonces, la azafata tiene una racionalidad. Esta muchacha de 18 a 25 años con ganas de trabajar, una mujer de 50 no podría hacer lo mismo que una muchacha de 18 a 25 años en una tortillería. Es ahí donde aparece la discriminación. Yo tengo una empresa fletera y llega una persona en silla de ruedas para pedirme trabajo, no la voy a contratar.
no porque no sea discriminatoria, sino porque yo, como soy fletera, necesito a alguien que cargue. Y una persona en silla de ruedas no la puedo poner a cargar. Si la pongo a cargar sería discriminatorio, ¿no? Además, en el ejemplo que usaste, empleaste la frase que más se ha usado, ¿no? Buena presentación, que en realidad quiere decir bonita. Porque, o sea, tú puedes llegar con una presentación impecable, en vestido, en aseo, etcétera, pero si no es bonita, pues no es buena presentación y lo siento, pero no estás contratado porque es que una presentación está bonita, ¿no? Efectivamente. En el fondo, a lo mejor no lo van a decir tal cual, pero lo van a hacer, ¿no? Y por ejemplo, hay empresas que se pasan a... que ¿dónde está el límite de esto? Es cuando dice la empresa, bueno, es que yo tengo una ideología de empresa, no me acuerdo cómo se llama, una visión empresarial específica, y es cuando se contratan a estas muchachas que son edecanes, que si subes de 10, si subes 1 gramo, si subes 1 kilo, te despido. Y es justificado el despido, ¿por qué? Porque te contrataste para hacer estas características y tener esta presentación, ¿no? Ahí es donde está el límite de esta diferenciación. En cuanto a discriminación, en cuanto a maltrato psicológico y daño psicológico, al maestro yo me declaro incompetente. Yo creo que tendría que ser el maestro Fausto que pudiera dar una idea de dónde establecer este daño psicológico, ¿no? ¿Qué pasó? Tengo una pregunta. En la ley, digamos, especialmente en estos artículos, se están definiendo términos, ¿no? Violencia laboral es esto, violencia docente es esto, hostigamiento sexual es esto, pero todavía se usan palabras que se tienen que definir en algún lado. Por ejemplo, aquí me falta connotación lasciva, ¿no? O incluso en la anterior decía acoso. ¿Dónde se define lo que es una connotación lasciva o un acoso? Tenemos los abogados, fíjense que para este tipo de cosas los abogados sacamos los modos de interpretar las normas, ¿no? Y entonces los abogados tenemos a nuestro máximo intérprete de la norma, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquellos 11 ministros y ministras, ya tenemos 2 ministras, ¿no? Desde hace unos años afortunadamente ya tenemos 2 ministras, ¿no? Y ellos interpretan la norma. Cuando ellos son omisos, pues buscamos esta interpretación de la vía jurisprudencial internacional, que era también para contestarle a la maestra que me acordé. Estas cuestiones de, ¿se acuerdan que hablamos de la CEDAW y de la Convención de Belém do Pará? Bueno, tenemos nuestros propios órganos que interpretan estas convenciones y dicen, a ver, el Estado fulano de tal en esta situación no o sí violentó el derecho humano a la mujer por tal y tal y tal y tal cosa. Y es cuando se hace esa interpretación. Podemos buscar esa interpretación y cuando no tenemos nadie que nos interprete, ni siquiera un doctrinario, ocupamos la gramática. Nos vamos al diccionario real de la Academia Española y ahí lo interpretamos, y así es como los abogados buscamos este tipo de interpretaciones, ¿no? Cuando no sabemos bien a qué se refiere el legislador con estas cuestiones, nos vamos primero a la jurisprudencia nacional, a la jurisprudencia internacional, a la doctrina y por último a la gramática. Es como los abogados interpretamos. En el caso de la UNAM se usa mucho el abogado general de la UNAM es el que interpreta muchas cosas, ¿no? En la página del abogado. Sí, efectivamente, pero estoy hablando de la Ley General de Acceso a las Mujeres. Ya en cuestión universitaria pues tenemos nuestras propias interpretaciones y es cuando aparece la oficina de la abogada general, donde ella la va a interpretar según el sistema jurídico mexicano, el sistema tanto nacional e internacional, va cumpliendo los estándares internacionales, viendo toda la doctrina que hay al respecto, ocupando esta interpretación también gramatical, ya da una interpretación la abogada general. Por favor, gracias.